Pues entonces, Sí, dime. pues le dije, me preguntó, dice, ¿hay algo que te impida hacer la shahada, hacerte musulmán? Digo, en realidad no, pero lo tengo todo claro, pero hay algo que me lo impide y no sé qué es. Dice, eso es shaitán. Ujú. Y me quedé así pensando, digo, bueno, mira, yo me voy a ir a la montaña, allí a la montaña de la Alpujarra, voy a estar 3 días ayunando. Pero llegó el viernes por la tarde y antes del Salat del Asar me entró una prisa que cogí, lo llamé a este hombre y digo, venga, venga, quiero hacer la shahada. Ujú. Me hice un baño, sí, un ghusl, hice la shahada. Y en ese Alhamdulillah. momento ya digo, ¿Y qué ya era el tranquilo, momento? tranquilo. ¿Qué era el momento? ¿Eh? ¿Recuerdas este momento? Sí, bueno, algo así. Porque es que yo tenía la cabeza así con mucha... Ruina. Sí, no, problemas, sí, problemas de que estaba luchando Sí, contra el din. sí. De pronto se me quedé relajado. Alhamdulillah. Y digo, hombre, pues esto es lo que yo estaba buscando. Hace mucho tiempo. Sí, en el momento siguiente de hacer la charrada me quedé así como con la mente vacía. Pero después ya empecé a sentir por dentro, yo que sé, hay algo que ya no lo sé explicar. Pero algo así que luego lo sentí también 2 veces que estuve en el Hajj. Sí. Es algo como cuando vas al Hajj, eh, vas al Hajj, estás allí, estás en una situación que te acuerdas de tu vida y dices, bueno, eso era una película que yo tuve. Eso es una película, así. No, no es lo que aquí estoy, digo, yo no quiero volver a casa, ni quiero, la verdad, te entran ganas de quedarte allí en el Hajj. Sí. Y te pase lo que te pase, no te afecta. Porque en la Meca, eso es lo que yo comprobé como al profeta, me pasó igual que al profeta sallallahu alaihi wasallam. En la Meca lo pasaba mal, Ujú. mal. Eh, pasé fiebre, así, resfrié mucho y me, lo pasaba, hacía mucho calor. Ujú. No obstante, no me afectaba. Ujú. Era algo como que no me afectaba por dentro. No lo sé, no sé explicarlo, pero era así, ¿no? Ujú. Y al llegar a Medina, pues aquello fue como un oasis. Es decir, el Ministerio de la UCAF nos regaló un piso. Y estábamos allí, pero muy a gusto en el piso. Teníamos el Baque Ujú. delante de nosotros, nos asomábamos por el balcón y veíamos el Baque. Ujú. Y luego hicimos amistad con uno que era el Qaid de la mezquita Nabawiyah y en un momento dado abrió la mezquita para nosotros, un grupo de musulmanes españoles, y Ujú. estuvimos haciendo mucho raká en el Baqi, en la Rauda. Alhamdulillah. Y realmente ¿Qué era el sentido cuando es... fuiste a Rauda la primera vez? Bueno, aquello era... No, es que ¿Sentiste no sé. algo de verdad? Sí, 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 sí. Es que no lo puedo explicar. Yo también. Yo lo sé. Porque como un musulmán, cual- cualquier musulmán, ¿Eh? cuando entra en la Rauda, Eh. siente algo de verdad, que flipas, Sí, ¿sabes? sí, sí. Eso es Es lo que que sentí. Era sientes algo... que no estás aquí, en este Sí, sí, mundo, sientes que no eso es estás en verdad. otro mundo. Mm. Y seguramente nuestro hadith, Rasulullah SAW dice que entre ما بين Sí, بيتي sí. ومنبري Mm. بيت من بيوت الجنة Sí, أو مكان من الجنة sí, يعني sí, sí, sí. son plazos del paraíso. Pues vale, muchas gracias señor Abdelkader, Espero. Sidi Abdelkader, شكرا No, de بزاف. Razak. Abdelrazak, Barakallahu Fik. Espero. ¿Conoces algunos musulmanes españoles? Muchos. Bueno, sí, Muchos. con ellos. Es que esos fueron mis primeros hermanos. Los Alhamdulillah. que me introdujeron, me enseñaron todo. Alhamdulillah. ¿Y qué haces ahora por da'wah fi sabilillah o algo? No. Cuando hablas Ahora, con no alguien. sé, ahora aquí estoy ya jubilado. Estudio el DIN, Alhamdulillah. estudio Shira. Y bueno, intento contactar con gente para hacer dagua. Sí, Pero pero la verdad. haces un esfuerzo para esta religión que es Sí, Islam, alhamdulillah, para darte esto a otras en generaciones, eso a otras estoy, sí, sí, personas. sí, sí, en eso estoy. Sí, estoy llamando gente así, lo que pasa es que no me escuchan, porque yo Sí, tengo una manera de entender, no sé, una manera de entender el din que a lo mejor no conecto, pero poquito a poco sí, voy conectando con algunos musulmanes de Ceuta. alhamdulillah. Y bueno,
lo que quiero es que nos reunamos a recitar Corán. Sí. ¿eh? Por eso te digo, sea lo que sea, que todos somos musulmanes. Sí. Cuando nosotros aceptamos o dimos todos que nosotros somos musulmanes, sea lo Sí, que sea, sí. yo digo siempre, shaísta o sunista, somos No, musulmanes. yo los chiitas no quiero saber nada. Pues, me pues perdona. tú, ¿sabes? Te quiero decir, No tú, quiero saber nada de los chiitas. tú sabes, tú lo que tú quieras, pero yo he vivido también mi experiencia, ¿sabes? Sí. Tengo muchísimos amigos, Sí. conozco muchísima gente, un montón, ¿sabes? Y como dice, mi versión en Islam, que nosotros somos musulmanes. Cada uno, por ejemplo, es un musulmán que nace en Irak con un padre cheísta y un madre cheísta, ¿sabes? Es Yo no que digo también... que no sean musulmanes, porque Bueno. eso no digo que no sean. Allah subhanahu wa ta'ala acepta lo que quiera, ¿sabes? Yo lo digo, no, pero hay otras sectas que sí que dan signos de que no son musulmanes. Sí. No sé, como los que dicen, hay algunos de estos coranitas que dicen que la homosexualidad es halal. No. Yo no puedo, a esa gente se lo he dicho en la cara, tú no eres musulmán, ¿entiendes? Sí. Si dice a la cara directamente, pues ya. Pues, Claro, porque te digo, sí, porque si tú dices eso, ujú. a no ser que sea por ignorancia, pero si te estamos mostrando a leyes del Corán y tú sigues lo mismo, entonces ya no es por ignorancia, ¿entiendes? Sí. O que te dicen que tú puedes tener pareja de hecho. Ujú. La tacarocina No, كان فاحشة وساء سبيلا. Entonces, ¿entiendes? Sí. Esos son Hay, signos hay, claros. mira, yo digo siempre, hay reglas. En el fútbol mismo hay reglas, Claro. ¿sabes? Pues hay reglas en la vida. Si quieres montar un piso, hay reglas, Claro, ¿sabes? claro, hay Pues reglas. religión también tiene reglas. Claro, No, claro. no podemos jugar con No religión, se ¿sabes? puede jugar. Pues pero lo más importante, si hay una persona que no acepta las reglas, pues ya, perdona, Claro, lo eso siento. es normal. No es que vamos a ver. Sí. No es que si tú eres homosexual y te abstienes, Ujú, de verdad, Allah te da una recompensa muy grande. ujú. ¿eh? Sí. Más que uno que no tiene ese problema. Sí, claro. Pero no estamos hablando de eso, pero no me digas que la homosexualidad es halal, que ahí ya No. te sales del din. Sí, claro, que tienes razón. ¿Entiendes? Porque ya tenemos la historia de Lut, de Qaum Lut, muy, Sí, que ya- ya, que dice todo y ya, Claro. todo está claro, es que no podemos decirlo, claro que sí. Y también las relaciones sexuales que son fuera del Claro, fuera matrimonio. del matrimonio. كاين المسلمين Sí. وكاين المؤمنين Sí. Ujú.